Hermanos y hermanas, tomen asiento. Buenas. Antes de comenzar con la información, solamente quiero deciros una cosa. Si tenéis una Nintendo Switch 2 y no tenéis Splatoon Riders, estáis haciendo llorar a todos los gatitos del mundo. Sí, todos esos gatos que ves por la calle y que dices, mira qué monos son, están llorando por tu culpa. ¿Cómo puedes tener una Nintendo Switch 2 y no tener el videojuego más divertido que ha salido? Para jugarlo tanto solo como en cooperativo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué le haces eso a todos los gatos del mundo? ¿Qué te han hecho ellos a ti? ¿Qué te han hecho esos pobres animales a ti? Compra Splatoon Riders. En serio, es una pasada. Me lo he terminado ayer, lo he jugado tanto con amigos como en solitario y es divertidísimo, una sensación de progreso brutal. Es la verdad que un videojuego que te hace sentir en todo momento que cualquier cosa que hayas hecho ha sido algo para mejorar, tanto a nivel de experiencia como diferentes armas que puedes conseguir. Lo único que le falla es que el cooperativo local no tiene pantalla dividida, es un poco porquería en ese aspecto, pero en todo lo demás, en lo que vale la pena realmente, muchísimo contenido, un gameplay prácticamente perfecto. Comentaremos más en profundidad de este y otros videojuegos porque a nivel de diversión es de lo mejor del año. Arrancamos ahora sí hablando del videojuego que estáis viendo en pantalla, Phantom Blade Zero, un título que nos viene desde tierras asiáticas, desde China ni más ni menos, donde pues están emergiendo una cantidad de títulos impresionantes y esta la verdad que tenía muy buena pinta desde prácticamente el principio. Un juego de acción en tercera persona, con combates a melee, combates cuerpo a cuerpo, donde nos encontraremos enemigos gigantes incluso, y un montón de fantasía que la verdad se tilda de bastante oscura, pero bueno, es un título al que mucha gente le tenía bastantes ganas y por una parte cabe recordar que el videojuego se acabó demorando hasta el próximo mes de octubre, cuando su fecha inicial era sobre mediados de septiembre, pero claro, entre que es un título que en consola solamente sale en PlayStation 5 de lanzamiento y que en esa videoconsola durante el mes de septiembre Sony iba a lanzar un exclusivo potente, pues la cosa se le iba a poner muy complicada y luego ya el resto de videojuegos de terceros, donde vemos un calendario absolutamente imposible de superar, pues hacen que este título se haya tenido que demorar, insisto, con acierto. Pero obviamente hay muchas cosas de este videojuego que todavía no sabemos. Hemos visto aproximadamente el combate, hay algunos detalles más que todavía se nos están escapando, como por ejemplo el sistema de progresión y ese tipo de cosas que nos lo han descrito, pero como tal no hemos visto tampoco demasiadas imágenes al respecto. Pues para ello el próximo día 11 de este mismo mes vamos a tener un vídeo dedicado de 11 minutos para resolver todas esas dudas. Algunos incluso especulan que este vídeo iba a ser parte de un evento de videojuegos de PlayStation, pero que pues seguramente lo hayan dejado ir a su aire, ir a su bola, no solaparse con otro montón de videojuegos que le puedan hacer sombra. Y ya veremos qué es lo que nos tienen que decir al respecto, pero bueno, que por cierto, ese mismo día 11 se va a abrir el tema de las reservas y ya veremos qué tal funciona la cosa en términos de físico y formato digital, porque últimamente hay mucha movida con eso. De hecho, hablando de ese tema, en las últimas horas se está dando muchas vueltas en redes sociales esta foto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Es una foto donde aparece el lateral de la consola PlayStation 5 y un recuadro en negro donde se nos indica que a partir de enero de 2028 los videojuegos que vayan saliendo no van a tener formato físico, que se tendrán que comprar en la tienda digital de PlayStation o en códigos varios, pero básicamente es lo que hay. Esto pues yo no lo he visto en ninguna tienda en específico todavía, ¿vale? Es algo que está empezando a distribuirse en diferentes países y próximamente llegará a básicamente todos y nos encontraremos este pequeño aviso, el cual deja bastante claro una cosa: no hay marcha atrás. PlayStation esta decisión la ha tomado muy fríamente. Hay mucha gente que me comentaba en privado que PlayStation no esperaba una reacción tan grande del público y que iban a tener que dar marcha atrás. PlayStation sí esperaba una reacción del público tal y como ha sido. Eso lo tenéis que tener claro. Lo esperaba perfectamente. De hecho, PlayStation hay otra cosa que también espera, y es que el público que se está quejando trague. Es una cosa que ya hemos visto en informes internos, y es que Sony
sabe perfectamente que más del 90% del público que está ahora mismo cabreado con ellos se va a comprar la PlayStation 6 y va a pasar por donde ellos le digan que pase. Y bueno, yo la verdad, no voy a mentiros, tengo la sensación de que así será, ¿vale? Yo viendo un poco el comportamiento que ha habido de la gente durante esta generación y demás, donde básicamente se lo han pasado todo, pues no hay nada que me lleve a pensar que dejen de hacerlo, ¿vale? Obviamente hay mucha gente que se va a ir, y estamos hablando posiblemente de millones. Ahora, que para Sony seguramente no sea una cifra significativa, pues no es menos cierto, la verdad, todo se ha dicho. Pero bueno, esto es básicamente lo que hay a nivel informativo. Si alguien me pregunta de nuevo si hay posibilidades de que Sony rectifique y dé marcha atrás en este asunto, yo solamente le digo que hay una posibilidad dentro de todo eso: que la gente vote con su bolsillo, que la gente se vaya de PlayStation, que la gente se largue, no les vuelva a dar un solo duro más, no le vuelva a dar un solo euro, ni en cuanto a videojuegos, ni en cuanto a videoconsolas, ni en cuanto a mando, ni en cuanto a nada. Pero el caso es que eso la gente no lo va a hacer. La gente en eso pues no va a prescindir de su biblioteca de juegos actual, de la biblioteca de juegos que está por venir y por supuesto de su PlayStation. La gente no va a renunciar a ella en una gran cantidad de usuarios. Y eso, como Sony lo sabe, pues por ende no veo yo posibilidad de que rectifiquen en ningún momento, porque en el momento en el que no rectifica el usuario respecto a darle todo su apoyo, pues entonces PlayStation tampoco va a rectificar. Si siguen viendo números, si siguen viendo dinero, todo lo que se le diga en redes sociales a nivel moral no les va a afectar ni lo más mínimo. Pero bueno, tanto es así que fijaros que precisamente hace poco pues han convocado una manifestación contra PlayStation que consiste básicamente en desconectar la videoconsola durante unos días a finales de este mes, del día 23 en adelante. Y bueno, pues esto ya lo he comentado en el canal, está muy bien hacer una manifestación, pero es que estás haciendo una manifestación no lesiva, estás haciendo una manifestación en una etapa donde apenas se lanzan videojuegos interesantes. No te manifiestas cuando le puedes hacer daño, que por ejemplo es con Wolverine, con FIFA, con el GTA. Ahí no hacen manifestaciones, ¿sabes por qué? Porque sabes que vas a tragar y ya está. Pero es que esto es una actitud que llevo viendo ya mucho tiempo. Sí, me quejo pero sin hacer daño, me quejo pero no mucho, chillo en redes sociales pero luego con mi cartera compro el Call of Duty en digital. A ver, que cada uno haga lo que le dé la gana, yo compro en digital, pero que la gente, al no ser consecuente, le está dando pie a que Sony haga lo que le dé la gana, siempre y cuando quiera. Que por cierto, matiz, hablando de Wolverine, quiero aclarar un punto, porque alguno me lo comentó en el vídeo ayer, y es que en la calificación por edades se ha registrado que el videojuego tendría compras dentro del juego. A ver, esto no necesariamente significa que tenga una tienda para comprarte cosméticos y todo ese tipo de cosas. En realidad es que este videojuego trae una edición superior que te incluye pues algunos cosméticos y cosas adicionales. No sé si es la banda sonora, el cómic digital, ni idea. Sé que tiene una edición un poco más caro con formato digital. Pero es eso, no es que traiga tienda, ¿vale? Eso pues incluye muchos videojuegos que simplemente por el hecho de tener una edición superior donde hay alguna compra extra, ya te tienen que calificar como que tienes compra dentro del juego. No es que de repente vayan a hacer pases de temporada con este título, no tienen nada que ver con eso. El videojuego va a ser, pues como los Spider-Man, como cualquier videojuego que haya hecho este estudio, básicamente a lo largo de toda su existencia. Así que por esa parte, tengan tranquilidad. Ahora vamos con Xbox y vamos a comentar unas cuantas novedades que de momento están llegando al programa Insider y que próximamente llegarán para el público general. Por ejemplo, para este programa va a llegar una mejora relacionada con el chat de voz. Este chat se podrá activar, en este caso mientras estás viendo las capturas de juego, algo que desde luego tendría que estar desde hace ya mucho tiempo para poder compartir alguna cosa que hayas subido, que hayas capturado en un momento dado y que así pues el resto, tus colegas o quien sea, lo pueda observar. Bueno, es un detalle menor, pero que lo dicho, es una función que en otras plataformas ya existe y que aquí pues estaba tardando. Vale, más allá de eso, también hay novedades relacionadas con el guardado en la nube, y es que ahora pues vamos a tener un poco más de control acerca de este. Algunos usuarios incluso han reportado que los guardados en la nube les han dado algún problema, porque carga una partida que no es, etcétera, etcétera. El tema es que ahora con los guardados, por ejemplo, podremos hacer una restauración
continuación y un reemplazo. Habrá guardados que sean de etapas anteriores y luego pues guardados que sean más recientes. Así, pues si un guardado de nube te falla, pues podrás restaurar desde otro anterior. Eso la verdad que suena bastante interesante, será como tener varias partidas guardadas y de hecho pues en algunos videojuegos lo podremos utilizar como una función más decente. La verdad que es muy guay. Eso vamos a ver si puedo profundizar un poco más acerca de ese asunto cuando lo tenga a mi disposición y puedo comentaros alguna cosa, a ver si funciona tan bien como parece. Pero en fin, más allá de eso, podremos agregar más juegos a la lista de deseos. Esto pues es un detalle menor, pero que aún así nos da algo más de calidad de vida. Y aparte de eso, va a haber novedades relacionadas con los logros. Sí, con esos trofeos que vamos consiguiendo, desbloqueando en un videojuego. Y es que, por ejemplo, podremos ordenarlos por porcentaje, por fecha y otra serie de posibilidades de complexión, precisamente, para así pues verlos un poco de la manera que nos sea más cómodo. Bueno, más calidad de vida. Que por cierto, la presidenta de Xbox ha respondido a un usuario acerca de la posibilidad de que haya un trofeo platino o equivalente en la plataforma verde, algo que muy gran parte de la comunidad ha estado solicitando durante mucho tiempo, ese reconocimiento a que te has hecho todos los logros o trofeos de un videojuego concreto, al menos en su lanzamiento de base. Luego ya están los logros, trofeos de los DLCs y todas esas expansiones que salen a posteriori. Pero bueno, la presidenta ha respondido que sí, que a finales de este año el equipo les comentará acerca de todo eso. Vamos, que a finales de este año podríamos tener esa equivalencia. No se sabe si será un trofeo platino, no se sabe si será una medalla de oro, no se sabe si será una estrella de colores. Pero vamos, que alguna equivalencia va a haber, algún reconocimiento de que un videojuego te lo has pasado al 100% en su lanzamiento base, va a estar ahí. Y al fin se cumplirá algo que piden mucho. Aunque yo en lo personal, si os soy completamente honesto, más que esto, que está bien, o sea, a mí me parece guay, pero me parece más interesante que haya una separación, videojuego base y expansiones. Porque yo tengo una cantidad de títulos en Xbox que me he hecho el 100% y con el paso del tiempo te llega una expansión, un DLC, lo que sea, y te suma 4 logros más que requieren que te pases el videojuego completo haciendo no sé cuántas majaderías, y es que de verdad me trae por la calle de la amargura. Es que me parece injusto, me parece la verdad que a veces demasiado Diógenes, y yo en lo personal tengo manías con el orden bastante explícitas, de verdad, yo ni sé cómo no estoy soltero, pero bueno, con este tipo de cosas desde luego que me haría falta que hubiese un poco más de orden, que hubiese un poco de mejor infraestructura. En ese sentido, el sistema de PlayStation es el más justo con el usuario, reconociéndote cuando has completado un videojuego base y luego todo lo demás. También considero que aunque esto de los logros y los trofeos es un detalle un tanto menor, no es algo imprescindible para el usuario ni tampoco es que mejore mucho su calidad de vida. Me ha parecido siempre muy interesante porque al fin y al cabo empuja al usuario a que siga explotando pues esos videojuegos que tiene en casa. Yo hay muchos títulos que tenía prácticamente abandonados hasta que vi la lista de logros o trofeos y me propuse completar muchos de ellos. Luego ya que me haga el 100% o no, es una cosa dependiendo de cuántas tonterías pidan. Pero bueno, que eso es para abrir un debate aparte, lo de algunos videojuegos que te piden hacer una cantidad de chorradas que no tienen ninguna clase de sentido y en fin. He visto muchos comentarios en redes sociales, incluso a medios de comunicación, hablando de que Xbox va a copiar a PlayStation el trofeo platino. Y sí, a ver, técnicamente es tal cual, el trofeo platino lo impuso PlayStation y es a partir de ello donde se conoce ese sistema. Ahora está muy gracioso que utilicen esa jerga cuando en realidad los trofeos de PlayStation son una copia de los logros de Xbox. Que cuando hablamos de logros y trofeos, a Xbox le tenéis que llamar papá, ¿vale? Porque son básicamente ellos quienes los pusieron de moda. Luego es verdad que con el tiempo pues no lo han cuidado, lo dejaron casi como estaba, retocaban alguna que otra cosa concreta a nivel de diseño, pero le faltaban novedades, le faltaba ser, pues como he dicho antes, un sistema más justo y mejor organizado. Así como también pasa con Steam, aunque ahí yo creo que eso sí que no van a cambiar absolutamente nada y se va a quedar tal cual. Pero bueno, Xbox la verdad que lo tiene fácil porque los desarrolladores ya tienen establecido lo que es un videojuego completado al 100%, lo que es el videojuego base, lo que son los DLCs. Es muy sencillo
que lo implemente porque básicamente son los mismos en una plataforma o en otra, salvo contados videojuegos que sí tienen una separación un tanto más distinta, pero los objetivos son los mismos. Pero bueno, lo dejo caer por aquí como información y vamos con las últimas noticias. De manera breve os comento un par de cosas. La primera, Diablo 4 va a llegar a Nintendo Switch 2 en septiembre a un precio oficial de 70 pavos, pero incluirá todos los contenidos lanzados hasta la fecha, así que ni tan mal en ese sentido. Yo de hecho en lo personal creo que es un videojuego que sí que voy a picar comprándome en Nintendo Switch de nuevo, porque en portátil esto tiene que ser una absoluta gozada. Pero bueno, dejando a un lado eso, quiero matizar que el videojuego en formato físico solo será un código en caja. Luego, aparte de todo eso, también quiero comentaros que THQ Nordic va a hacer un evento mañana mismo, un evento de videojuegos donde ojalá tuviésemos alguna novedad sobre Darksiders, pero no sé, no soy tan optimista respecto a ese título. Ojalá, igualmente, si os interesa, lo retransmitimos aquí, será sobre las 7 de la tarde horario peninsular español, sobre las 6 en Canarias y echada en torno al mediodía en horario Ciudad de México. Por supuesto, van a presentar un mogollón de juegos y ahí estaremos. Para cerrar, quiero comentar algo que seguramente durante el fin de semana me dé para un vídeo completo, pero Beast of Reincarnation es un título que no ha salido bien optimizado y sus desarrolladores han prometido una hoja de ruta para que durante las próximas semanas, tanto a nivel consola como en PC, los usuarios que están experimentando problemas de rendimiento van a verlos solucionados en progresivo. Y todo eso está muy bien, ¿sabéis? Hay muchos usuarios a los que no les está dando problema este videojuego y les está funcionando perfectamente, pero hay una gran parte de la comunidad que está bastante cabreada porque se han comprado un videojuego o le tenían muchas ganas y lo están jugando a través del Game Pass y no han cumplido con sus expectativas. Mirad, es que esto, lo dicho, me da para un vídeo aparte, básicamente porque hemos normalizado demasiado en esta industria que nos lancen un videojuego roto con la promesa de que algún día nos lo van a arreglar. Y hay casos interesantes como por ejemplo No Man's Sky o Cyberpunk 2077, que con el tiempo no solamente es que lo arreglaran, sino que le incluyeron mucho contenido y fueron referencia. Pero el problema sigue de base ahí, el problema es que no se aprende, el problema es que esos grandes ejemplos que tenemos en la industria luego pues no se toman. Y en cierto grado debo decir que hay mucha permisividad con los desarrolladores japoneses, que en cuanto a optimización, vamos a ser claros, son una porquería desde hace años, es que se han quedado muy atrás en el tiempo. Y se les perdona todo, algún día lo actualizarán, pues oye, si algún día me lo vas a actualizar no me cobres el precio base de lanzamiento, me lo cobras a precio reducido y cuando lo actualices me cobras el resto, pero de primeras lo cobras todo. Pues no, si el videojuego no está completo no me lo cobres todo, porque no estamos hablando de DLCs, estamos hablando simplemente de rendimiento. Pero bueno, a ver si lo soluciona. En la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras opiniones al respecto y por supuesto disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Venga, un saludo.